Queridos amigos, me llamo Aurelio Gabaldón, soy ingeniero de montes y geólogo. Y en dos patadas os voy a contar de una manera divulgativa qué es lo que ha pasado con la tragedia en Valencia. La primera patada desde el punto de vista forestal. Antes de nada tengo que deciros que la profesión de ingeniero de montes es bastante desconocida por la sociedad, desafortunadamente. Y no es porque yo sea ingeniero de montes, pero de todas las ingenierías que había cuando yo me puse a estudiar, elegí esta porque es la que sitúa al hombre entre la conservación del medio natural y el desarrollo, porque somos ingenieros. Los ingenieros de montes son los ingenieros superiores, los técnicos superiores, capacitados, cualificados y calificados para realizar proyectos de ordenación del territorio. En este caso estaríamos hablando, lo que nos ocupa aquí sería la restauración de una cuenca hidrológico-forestal, que es como se llama. ¿Y qué es la restauración de una cuenca hidrológico-forestal? Pues es un gran proyecto multidisciplinar que abarca muchos aspectos. Por ejemplo, la siembra, la repoblación de árboles adecuados para el objetivo que queremos conseguir, sobre todo en las cabeceras de las cuencas, en lo alto de las montañas. Por ejemplo, la construcción de una línea de alta tensión de tercera categoría, que puede servir como parte de otro proyecto de una mini central eléctrica en la cabecera, en la cuenca alta de un río. La construcción de caminos y carreteras forestales, la gestión de la fauna, el control de las plagas, por supuesto, la construcción de diques, de azudes y de presas de hasta 15 metros de altura. Por encima de esa altura ya tienen que ser los ingenieros de caminos los legalmente capacitados para hacer esas obras gigantescas. Y por supuesto también el establecimiento y de las actuaciones y el mantenimiento de los montes, la limpieza de los montes y de los cauces, de los ríos, de los torrentes, de las cárcavas, de los barrancos. Todas estas actuaciones, por separado, parece que no son nada, pero todas juntas tienen como objetivo minimizar los daños que aguas abajo pueda producir la naturaleza, en este caso por una gota fría, ya que el ser humano se dedica a construir donde no debe construir, entre comillas, que es en la llanura de inundación de los ríos. Claro, el ser humano construye en las zonas fértiles. Pues ya que están ahí las poblaciones humanas, lo menos que podemos hacer es minimizar los daños. Lo que pasa aquí es que los ingenieros de montes ya no mandan. Antes mandaban. Y ahora mandan poco o mandan no con criterios técnicos. Mandan los políticos, los amiguitos de los políticos, manda la corrupción, manda el latrocinio y manda el desastre autonómico. Hay dos conceptos fundamentales en hidrología que hay que destacar, que son el periodo de retorno y el tiempo de respuesta. El periodo de retorno es una magnitud, es un concepto estadístico muy importante porque nos da una idea de a qué nos enfrentamos y cada cuánto tiempo va a suceder. Por ejemplo, si se establece que hay un periodo de retorno de 100 años para un huracán, quiere decir que al menos una vez en 100 años se va a dar casi con toda seguridad ese huracán. No, ojo, no quiere decir que vaya a darse una vez cada 100 años. O sea, puede transcurrir el tiempo, pueden transcurrir los años y no pasa nada, llegamos al año 98 y en el año 99 de repente pues sucede el huracán. Pasa el tiempo, año 100, 101, 102 y a lo mejor en el año 103 se vuelve a dar el huracán. Entre ambos huracanes no han pasado 100 años, pero estamos dentro del periodo estimado de que una vez cada 100 años, una vez al menos en 100 años, se da el huracán. Ojo, y puede suceder también que no tenga lugar el huracán. Hablamos de un huracán, un terremoto, la gota fría, lo que sea. En este caso, el periodo de retorno de la gota fría del levante español es archiconocidísimo. Es que tiene lugar una vez, al menos cada año. Al menos una vez. Si no, dos o
o más. Y desde luego, si no es una vez cada año, cada 2 años, es más, siempre va a suceder. El otro concepto importantísimo es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el intervalo de tiempo que sucede desde que una gota de agua cae en lo alto de la cabecera de la cuenca, en lo alto de las montañas, el tiempo que transcurre desde que cae hasta que sale por el último río, por el último barranco, hasta que sale hasta el mar. Esto es muy importante porque nos da la capacidad de establecer los puntos de control a lo largo de todo el recorrido del agua y saber cuánto tiempo tenemos para actuar. Este concepto es muy importante porque sirve para la alerta temprana y para las emergencias. Lo que ha ocurrido aquí en Valencia es que el tiempo de respuesta se ha acortado muchísimo. O sea, sabemos que en la cabecera de la cuenca, cuando hay una gota fría y unas lluvias torrenciales, en función del volumen que cae en la cabecera de la cuenca, sabremos cuál es el caudal que va a llegar al final de la cuenca. Ojo, no es lo mismo el volumen que el caudal. Y el tiempo de respuesta aquí se ha acortado porque se ha abierto una presa, la presa de Forata. Pobrecita mía, la presa de Forata que nadie sabía que existía y ahora está en boca de todos. Bueno, pues esa gotita que cae en lo alto de las montañas se une a otra gotita. Esas dos gotitas se unen a una tercera gotita y así se va creando un caudal en un río que va a ser afluente de otro río, que a su vez va a ser afluente de otro río mayor, y así hasta llegar al final, donde vamos a tener un caudal máximo producto de la suma de todos los caudales que ha habido en la cuenca. Bueno, la gota fría normal con mayor o menor intensidad está calculada. O sea, en función del volumen, como os digo, que hay en la cabecera, sabemos qué caudal esperado vamos a tener. Pero claro, si se abre una presa, si se abre de manera drástica y no se avisa a la población, y encima ese agua se suma al agua que llevaba toda la carga de palos, de cañas, de ramas, de troncos, de toda la materia vegetal que no tenía que estar ahí, porque el monte y los cauces tenían que estar limpios, pues todo eso unido ha llevado aparejado la destrucción de todo tipo de infraestructuras, de casas, la muerte de personas, en fin, el desastre. Porque todo eso llevaba una gran carga hidrodinámica que ha sido imposible de parar. Y claro, la decisión de abrir la presa está bien tomada. O sea, lo que no se puede uno permitir es que suceda un desastre como el de la presa de Tous del año 1982. Pero lo que ha ocurrido aquí es que para evitar una tragedia han provocado otra, que a lo mejor ha sido incluso mayor. Ojo, y a lo mejor el técnico que ha abierto, el que ha dado el botoncito de abrir la presa, es el menos culpable de todos, porque él tiene la obligación de abrir esa presa antes de que se rompa. Pero claro, también hay que ver cómo. No se puede tampoco esperar a que el nivel del agua llegue casi al máximo de la capacidad de la presa, porque tienes que abrir de golpe y entonces se produce una ola, una avalancha tremenda. Y volvemos a lo de antes, en función del volumen de agua que cae en la cabecera de la cuenca, sabremos a qué velocidad hay que ir abriendo la presa y cuándo. En fin, segunda patada desde el punto de vista geológico. El planeta, afortunadamente, en el que vivimos, es muy estable. O sea, los fenómenos geodinámicos no se producen a lo loco y de casualidad. Gracias a la tecnología sabemos hoy en día y al avance de la ciencia, pues en el planeta, en todo el planeta, sabemos dónde se producen los terremotos, dónde se produce el vulcanismo, por dónde pasan los huracanes. Esto, además, unido a los dos principios básicos de la geología, que se los debemos a esos dos grandes geólogos que los enunciaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y que esos principios son el uniformismo y el actualismo, que básicamente quieren decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Ese es el resumen. O sea, que todos los procesos geodinámicos han sucedido, suceden y sucederán en el planeta
de la misma manera. Y por cierto, nunca provocados por el hombre. El hombre no tiene capacidad para provocar un huracán. Bueno, pues esta gota fría, que es lo que se ha producido en Valencia, que no dana, gota fría de toda la vida de Dios, es sencillamente eso, una gota fría, que es que esta cuenca, esta parte de la cuenca del Mediterráneo, el mar de Alborán, todo el levante español, tiene una grandísima evaporación a finales del verano, principios del otoño, por acumulación de la radiación solar, y que se evapora de una manera velocísima en la atmósfera, a las capas altas de la atmósfera, y que choca contra las lenguas de aire frío polar que ya empiezan a llegar, porque hemos pasado el equinoccio de otoño, que empiezan a llegar desde el polo norte. Y esa es la razón, básicamente, de la gota fría. Afortunadamente, también hay registros escritos desde el siglo XIV. Benditos registros estos, porque sirven para callar la boca a todos los ecologetas, a los agoreros y a los catastrofistas del cambio climático que nos quieren hacer creer, primero, que es provocado por el hombre y segundo, que es algo nuevo y que no ha sucedido nunca. Y como os digo, esto no es nuevo, porque aunque no hubiese registros, sabemos geológicamente que desde hace 65 millones de años, por lo menos, milloncejo de años arriba, milloncejo de años abajo, esto se produce en el planeta. ¿Y por qué? Porque en esa época tuvo lugar lo que se llama la orogenia alpina, que es la que formó los Pirineos, las cordilleras béticas, el sistema ibérico, entre otras cosas, que tienen gran importancia esas montañitas para la gota fría. Y esto sucede así porque hace 65 millones de años la península ibérica estaba unida a Francia, se resquebrajó, rotó, y tiene la conformación geológica que tiene actualmente desde entonces y ocupa el lugar geográfico en el planeta que ocupa desde entonces. La prueba de esto también es que las rocas de Galicia y de Asturias son las mismas que las de la Bretaña francesa. Por eso sabemos también que la península ibérica formaba parte de ese trozo continental que se desgajó y que rotó y que chocó contra Francia, que somos nosotros, la península ibérica. Hoy en día la península ibérica sigue rotando, aunque no lo notemos evidentemente, pero geológicamente sigue comprimiendo a los Pirineos, concretamente por la parte oriental, por la zona catalana, y se está abriendo por la zona del Golfo de Vizcaya. Eso es lo que pasa, ni más ni menos. Y tú, Teresa Rivera, o Rivera, no sé si es con B o con V, porque en español hay diferencia entre la B y la V. Pues tú eres una criminal medioambiental. Tú, todo el ministerio, todos los que lleven la chapita de la Agenda 2030 y todos los que han colaborado en la redacción de esa siniestra ley que habéis llamado Ley de Restauración de la Naturaleza, que no es una ley de restauración de ningún tipo. Habéis puesto mal el nombre. Deberíais haberla llamado Ley de Destrucción de la Naturaleza, que es lo que es. Y tú, Moreno Bonilla, eres un pobre bobo, un ignorante, un politicucho que ha llegado a donde está porque lo único que tienes es verborrea política. Y que cuando hablas de cambio climático, que no tienes ni idea de lo que es, porque aquí todo el mundo habla de cambio climático sin saber lo que es y sin tener cualificación para ello, por cierto, cambio climático que no existe, pues deberías cerrar la boca antes de hablar de eso y, si te dan las luces, estudiar un poco de geología. En fin, amigos, un saludo para todos.